Bueno, mis hermanos, como mencionaba el hermano Giovanni Velázquez, me llamo Boris Mosquera, soy de la ciudad de Babahoyo, y para mí es un gran gozo poder estar junto a ustedes en el Día del Señor. Este es el día que el Señor ha dispuesto que su iglesia a nivel universal, a nivel del mundo, pueda tener este tiempo. Recordamos un día como hoy algo que es de suma importancia en la vida del creyente, y es recordar que es la vida, la muerte y resurrección de Jesucristo es en donde está basada nuestra identidad, nuestra esperanza y todo lo que somos como creyentes. Así que el Día del Señor es un día de suma importancia. Siempre digo, si usted por alguna razón tiene que hacer un viaje, pero justamente le toca ser parte de ese viaje un domingo, el Día del Señor, no se olvide que aunque no pueda congregarse con los suyos, puede buscar una iglesia afín en otra parte, pero nunca decir que porque estamos fuera de la ciudad no nos podemos congregar en el Día del Señor. El Día del Señor es importante y hoy más que nunca lo recordamos con esa importancia. ¿Cuántos quisiéramos poder estar juntos? Pero Dios en su providencia, en su sabiduría y soberanía, Él ha querido hoy que estemos cada uno en nuestras casas. Pero esto no nos quita, hermanos, de tener la gran bendición de, ante su presencia, por la obra del Espíritu, poder estar juntos. Y eso es algo que yo quisiera que nosotros resaltemos hoy. Yo soy de otra parte de Babahoyo, no tan lejos. Conozco la iglesia ahí en Sauces. He podido servir junto a algunos de los líderes que ustedes tienen aquí en su congregación, en los campamentos allá en el Arenal. Y el Señor ha obrado grandemente en mi vida a lo largo de esos años. Ya hoy no lo hacemos, ya estoy en otras responsabilidades y eso hace que me sea un poco difícil participar. Pero créanme que yo me llevo gratos recuerdos de todo lo que el Señor, pude ver que el Señor hizo en la vida de todos nosotros a lo largo de esos años muy importantes que el Señor me regaló para poder conocer lo que es el ministerio allá en el Arenal, en Bastión y también allí en Sauces. Así que mis hermanos, yo primeramente quiero darle gracias a Dios por este privilegio y darle gracias a Dios por la oportunidad de estar hoy en el Día del Señor junto a ustedes. Así que me gustaría que me acompañen a orar para darle gracias a Dios y pedirle a Él que nos dirija en este tiempo a meditar en su palabra. Así que ahí donde está usted, yo le invito a que usted ore conmigo y digamos: Padre amado, Dios del cielo, gracias te damos en esta mañana, Señor, por tus misericordias. Todos los días, Señor, cuando inhalamos, cuando respiramos e inhalamos misericordia, porque todo lo que sucede, Señor, tu palabra dice, todas las cosas nos ayudan a bien, pero todo esto dentro de tu gracia y misericordia que nos permite ser y estar cada día, Señor. Y en esta mañana lo reconocemos así. Tú eres, Señor, el Dios de nuestras vidas y sostienes aún en nuestro ser que cada cosa funcione, que cada órgano esté allí, Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo que podemos compartir. Gracias por la vida de mis hermanos. Yo te pido bendiciones espirituales para ellos y que tu palabra siga formando el carácter que tú, Señor, quieres que tengamos a la imagen de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, en cada uno de nosotros. Guarda sus vidas, Señor. Obra en cada corazón, fortaleciéndole y también consolando a todos aquellos que en medio de esta pandemia, Señor, hemos tenido que sentir muchas emociones y dolores también por muchas cosas que están relacionadas a esto y que tú las conoces bien. Oh Señor, nútrenos siempre con tu palabra y llévanos de tu mano a crecer para la gloria única y sola de tu nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias y ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos que tu Espíritu nos ayude a ver en tu palabra lo que a simple vista por nuestros ojos no podemos ver y que nuestro entendimiento, Señor, pueda ser alumbrado por la eterna luz del Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, espero ser breve, aunque como les dije, traje algo preparado para una vigilia, así que no sé, aquí no hay reloj, entonces yo me hago como que no he visto y avanzamos. Bueno, mis hermanos, yo quisiera que me acompañen a partir de una lectura que se encuentra en la carta escrita a los Hebreos y el capítulo que quisiera estar revisando unos pasajes del mismo como punto de partida para lo que en esta mañana quisiera compartir. Se encuentra en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículos del 11
en adelante. Hebreos capítulo 5, versículos del 11 en adelante. Hebreos capítulo 5, versículo del 11 en adelante. Y dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que pedir, que decir, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dice el 6.1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Hasta ahí vamos a leer, mis hermanos. Este es un pasaje que nos recuerda la importancia de tomar muy en serio lo que es la madurez en nuestras vidas. Y mis hermanos, yo creo que este tiempo de pandemia ha sido un tiempo especial para cada uno de nosotros, en el cual Dios nos ha desafiado a considerar las cosas importantes de la vida cristiana. Yo no sé cuántos años usted tiene desde que empezó a caminar con el Señor, pero déjeme decirle que una de las cosas que la palabra nos recuerda es que Dios está interesado en que usted y yo avancemos. Más allá de las experiencias, más allá de las decisiones oportunas o no que hayamos tomado, tenemos siempre de parte de Dios ese constante llamado a avanzar, avanzar. Tanto así que dice Filipenses que aquel que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, en el corazón de Dios está el deseo de tomar una vida y por la obra perfecta y suficiente de Cristo y su cruz y su resurrección, darle esperanza y vida nueva. Pero una vida, dice su palabra, abundante. Y muchas veces pensamos que esta vida abundante solo la podremos experimentar cuando estemos en los cielos. Pero la palabra nos enseña que hombres y mujeres que tuvieron fe en Cristo y hombres y mujeres en el Antiguo Testamento que tuvieron fe a la promesa de ese Cristo, pudieron tener vidas abundantes. No perfectas, pero aprendieron a caminar en todo tiempo y en todas circunstancias conociendo cada vez más a Dios. Y esta pandemia, para mí personalmente, me ha desafiado muchísimo a considerar esto. En otras palabras, algo que yo me he repetido siempre a lo largo de ya estos 3 meses. Ya para mí han pasado casi 3 meses. Ya me perdí un poco en el tiempo, pero creo que han pasado ya mismo 3 meses. Pero ha sido un tiempo para que dentro, en nuestro interior, el Señor siga desafiándonos. Y este tema de la madurez espiritual es vital, porque el Evangelio enseña que una vida es tomada por Dios para ser nueva, pero es una vida que va en crecimiento. No podemos permanecer siendo los mismos. Y entendemos que esto no es algo que sucede por nuestro obrar, es obra de Dios. Y hay algo muy especial que Dios ha dado para que usted y yo podamos crecer en esta madurez, su espíritu. Esa es una señal clara de que cuando Dios posa su Espíritu Santo sobre alguien es porque quiere hacer algo y con su palabra guiarnos. Y aquí el escritor de Hebreos considera algunas cosas importantes, de que hay algunos que a pesar de ya tener mucho tiempo, no han sido capaces de avanzar en la madurez. Y aquí gran parte de lo que él menciona tiene que ver con la idea de que ellos son responsables. No solamente es responsabilidad de Dios, de que también hay algo de responsabilidad nuestra. Y es en eso que hoy yo quiero tratar rápidamente de dar un poco de guía de lo que el Señor me ha enseñado y he podido aprender escuchando a muchos otros hombres de Dios. Así que me gustaría que empecemos partiendo de esta idea clara. La madurez es importante para Dios. Pero nosotros hoy por hoy vivimos en un mundo donde todo lo que
recibimos de Dios a veces es tergiversado y es confundido por lo que nosotros pensamos. Entonces yo en esta mañana he traído una serie de mitos, unos cuantos mitos sobre la madurez cristiana que se da día a día en nuestras iglesias. Que inclusive usted y yo podemos llegar a pensar que así es como se ve. Pero vamos a estar viendo la verdad a la luz de la Escritura sobre ese mito. Partiendo entonces de que la necesidad de crecer en madurez es algo vital en nuestra vida cristiana y que es un proceso que demanda hábitos importantes. Esto es más o menos cuando usted y yo queremos hacer la eterna promesa de empezar en diciembre la dieta, ¿no? ¿Cuántos han hecho esa promesa? Es que en diciembre yo empiezo la dieta y cambio y regulo algunas cuestiones de mi alimentación, es por mi salud. Y empezamos tal vez los primeros días de enero y llega ya febrero, el carnaval, y nos vamos a un viaje y nos desmandamos. Y así, cuando ya vamos por marzo y abril, nos damos cuenta que no hemos podido hacer la dieta. Es como más o menos cuando alguien quiere ir al gimnasio y alcanzar esos hábitos de tener la costumbre de ejercitarse por su salud, ¿no? Y llegar a tener los músculos que yo tengo. No tengo nada. Y empezamos así mismo a inicio del año y hacemos promesa y de repente algo pasa y no alcanzamos, somos inconstantes. Y algunos hasta pierden la membresía de lo que han pagado y se quedó allí. Hay otros que tal vez este año dijeron, yo voy a ser un buen cocinero, voy a aprender buenas recetas, pero no se le da el tiempo y la dedicación responsable a conocer el tema de lo que es la cocina. Las que conocen aquí de buena cocina saben que eso no es algo que se da de la noche a la mañana, sino que es constantemente estar experimentando y descubriendo. Bueno, mis hermanos, estos son unos ejemplos que he traído, que usted y yo conocemos, pero que nos recuerda que los hábitos son importantes en este proceso de querer madurar. Nadie llega a ser un buen hombre llevando dietas saludables de la noche a la mañana si no hace cambios significativos y toma hábitos importantes. Nadie va a poder alcanzar la meta de en 7 años tener un cuerpo saludable y tal vez con un aspecto que le agrade más a sí mismo si no tiene hábitos saludables y responsables. Nada pasa de la noche a la mañana, mis hermanos. Y la madurez nuestra es algo que nos debe importar y debe llevarnos a considerar estos hábitos. Y quiero que rápidamente mencionarles aquí uno de los mitos que tenemos en cuanto a esto de la madurez. Por ejemplo, el primer mito, se piensa que la madurez es algo automático. Es decir, yo llego a ser salvo por la fe en Cristo y esto lo dejo a la buena y a la deriva de Dios. Dios lo irá haciendo. Y esto es cierto. O sea, sobre esto se basa nuestra vida cristiana, de que Dios lo hace todo y lo empieza todo. Pero es interesante que en el versículo 12 del pasaje de Hebreos dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento. Y habéis llegado a ser tales. Ahí está en claro de que estos hombres no consideraron la importancia de ir por su madurez con responsabilidad. El mito que les traigo en esta mañana, el primero es que la madurez espiritual es automática, que es algo que surge de la nada y no es así, mis hermanos. El nacimiento espiritual es una cosa, pero el desarrollo, el crecimiento constante es otro. Y en esa parte sí somos responsables. En esta parte es importante entender la verdad de la Escritura y que la verdad frente a este mito de que la madurez es automática es que el crecimiento a la madurez es intencional. Hay una decisión del creyente de querer crecer en madurez. Y cuando hay una decisión, hay responsabilidad. Es decir, yo soy partícipe de esto. Yo debo dedicarme poco a poco a esto. Por ejemplo, en la Gran Comisión, nosotros leemos en Mateo 28, ¿no? Vámonos a Mateo 28, rapidito. Mateo 28, para recordar la Gran Comisión y poder revisar algo importante allí. Mateo 28.
Mateo 28, 19. Este es un versículo que tal vez lo conocemos bastante ampliamente. Y dice la palabra del Señor: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, esta es una promesa muy fiel que debemos nosotros guardar como creyentes. Él está con su iglesia. Él está aquí presente en la vida del discípulo. Pero yo quiero que volvamos al punto de la madurez. Aquí vemos claramente que el Señor le dice a sus discípulos: quiero darles una gran responsabilidad, y es esta, que hagan discípulos, seguidores, gente que por la fe y la obra del Espíritu lleguen a arrepentimiento, fe en Cristo y comiencen a seguirles. Pero dice el 20, enseñándoles que guarden. ¿Qué cosas? Algunas de ellas cosas, no, todas las cosas que os he mandado. He allí en donde entra el ingrediente principal de este desarrollo hacia la madurez: el aprender hábitos piadosos. Pero ser nosotros responsables de también practicarlos. Y en esto quiero mencionar algunos que usted conoce. La oración. La oración. El estudio consciente de la palabra de Dios. El estudio responsable, es decir, así como usted y yo le dedicamos un periodo de tiempo a las horas de labores en casa, al trabajo responsable en la empresa, al negocio, a la familia. No se puede crecer en los caminos del Señor si no le damos el tiempo responsable e intencional a nuestra vida de creyentes, a los hábitos que necesitamos fortalecer. Hermanos, y en este tiempo de pandemia yo he pensado mucho sobre esto. Porque digo, cuando estaba afuera, estaba inmerso en tantas actividades que podía excusarme a mí mismo, ¿no? Y decir, no me alcanza el tiempo. Pero cuando recién empezó la pandemia, se paralizó todo. Los asuntos de labores quedaron un poco paralizados porque hasta que se fue regulando y fuimos sobrellevando la cosa, quedamos así con mucho tiempo libre. ¿Y qué pudimos ver en ese tiempo libre? Que muchas cosas nosotros no le dábamos el tiempo responsable y debido cuando se trata de las cosas del Señor. Fuimos arrinconados en nuestra parte humana en casa y hemos visto que el tiempo ha transcurrido y aún así no muchas veces hemos sido diligentes en llevar bien nuestro tiempo. No quiero meterme en el interior de cada hogar tiene su propia agenda, sus propios manera de llevar su vida íntima como familia. Pero pensemos un poquito, mis hermanos. ¿Qué tanto de nuestro día a día verdaderamente resalta la importancia de darle espacio considerable a los hábitos que nos ayudan a crecer? Recuerde, enseñándoles que guarden todas las cosas. Estos discípulos no podían enseñar algo que ellos no conocían. Y por eso es que primero pasó en ellos. Ellos fueron instruidos en estos hábitos que los llevaron a ser cada vez más parecidos a Cristo y que de ahí en adelante Dios los usó poderosísimamente. Muchos de los que están aquí hoy son líderes y Dios ha venido forjando en ellos el carácter, pero ellos han tenido que invertir de su tiempo de manera intencional y responsable para crecer en madurez. La lectura de la palabra de manera responsable. ¿Cuántas veces usted se ha tomado el tiempo, mi hermano, de poder leer un libro completamente de la Escritura? Y déjeme decirle que si en esta pandemia no lo hicimos, mucho dice de dónde está nuestra intención de verdaderamente crecer. Porque si hay un momento en nuestras vidas en el cual tuvimos tiempo, es este. Tenemos que ser realistas. Ahora, no lo quiero desanimar, todavía hay esperanza. Todavía hay oportunidad de que usted y yo tomemos en serio estas prácticas que son necesarias. Una vez le preguntaron a un gran hombre de Dios, le dijeron, Señor, usted es un gran hombre de Dios, tiene mucho por enseñar,
Tiene tanto que yo quisiera, le decía este hombre a este hombre de Dios. Dígame algo, ilumíneme, alumbre mi vida para saber cómo puedo llegar a tal entendimiento, a tal vida cristiana, a tal testimonio. Y él solamente le dijo dos cosas. Nunca dejes de buscar intencionalmente, orar y leer la palabra. Porque ninguna vida que va hacia la madurez avanzando en este peregrinaje crece sin estos dos elementos. No hay misterios ni cosas mágicas aquí, mis hermanos. La palabra de Dios es fiel y nos recuerda que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Como dice, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra y sea perfecto. La palabra de Dios tiene ese fin. Pero nosotros necesitamos entender que la madurez no es algo que pasa automáticamente. No lo podemos dejar en manos tan solamente del pastor, del que me discipula. En sí, eso es parte de lo que Dios usará, pero gran porcentaje tiene que ver con nosotros. Por eso es que hay muchos hermanos que llegamos a tener años y no crecemos, porque nunca le dimos el tiempo para poder buscar en la palabra de Dios esa, esa, esa base. Entonces, no se olvide, mi hermano, la madurez cristiana no es algo que pasa automáticamente. No es que yo llego a Cristo y digo, Dios, aquí estoy, haz tú la magia. No, es algo que demanda nuestra responsabilidad, intencionalidad y búsqueda constante. Es algo que tiene encerrado ingredientes como la decisión y el compromiso sincero. No es algo complejo, solamente no se trata de que usted llegue a comprender todos los misterios de la Biblia. Eso no es la madurez. Es siempre permanecer oyendo al Señor y haciendo lo que le pide. Una vida sabia, una vida madura es como dice el Salmo 1, ¿no? Como un árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae. Y todo, literalmente, como dice, y todo lo que hace prosperará, porque lo hace por la guía de esa voz, que es la voz de su Padre. Pero esto no pasa en una vida que sigue tan solo pendiente de que se le esté sustentando y nunca buscar por su cuenta. Yo le animo, mi hermano, que en este tiempo usted sea llevado a esto. Acompáñeme a otro pasaje en Filipenses 2, Filipenses capítulo 2. Voy a tratar de ser lo más rápido posible y me gustaría en ese proceso poder leer algunos pasajes. Espero que podamos cumplir con todo esto. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12 dice así. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos. La palabra aquí ocupaos en este versículo se traduce en la idea de compromiso. Comprométanse. Pablo está diciendo, yo un tiempo estuve con ustedes y estuve enseñándoles y estuve allí dirigiéndolos. Ya hoy no puedo, por eso estoy ausente. Pero quiero decirles algo. Y él les lanza la pelotita, ¿no? Les dice, ustedes, ocúpense. Comprométanse. ¿Con qué cosa? Con vuestra salvación, con temor y temblor. La idea aquí no es que yo me salvo por lo que yo hago. Yo me salvo por la obra suficiente de Cristo. Pero una cosa Dios me ha dado por responsabilidad es crecer en esta vida de salvación. Hermanos, no nos quedemos en esa experiencia de ver cómo otro es completamente bendecido en esa vida abundante que Dios da. Y no me refiero cuando hablo de vida abundante a cosas y recursos y nada material. Eso es nada en realidad, simplemente son cosas. Me refiero a esa madurez en el interior
que hace que pueda uno disfrutar y ver la vida a la luz de los ojos de Dios, a la luz de su palabra. Y que no sea como que alguien me cuenta, sino que yo lo vivo porque camino con Dios. No sé, tal vez aquí muchos de nosotros hemos visto en estos meses el obrar del poder de la palabra de Dios cuando la hemos tomado en cuenta y hemos tomado la decisión de vivir lo que aprendemos. Porque para muchos, yo sé que la palabra ha sido la fortaleza en este tiempo. ¿No quiere usted que sea a lo largo de su vida la palabra que lo dirija y lo lleve cada vez más a crecer conociendo al Dios de la creación, al Dios de toda misericordia y al Señor Jesucristo? Anímese, mi hermano, a ocuparse, a comprometerse. Dejemos esos malos hábitos y busquemos los hábitos piadosos. Así que no se olvide, la madurez no es algo automático, requiere compromiso, requiere decisión. Por tanto, ¿de quién depende? Esa parte depende de mí. El pastor puede pasar años queriendo motivarnos a esto, pero si nosotros no lo hacemos, quedará en eso. Y una vez más le repito, este es el tiempo para desarrollar esos hábitos, porque ahora está solo usted en casa. Bueno, estamos en Cristo juntos en fe, pero estamos literalmente solos allí con nuestra familia, tratando de buscar dirección. Otro mito que se tiene sobre la madurez, mis hermanos, es que la madurez es para unos pocos. Es como la idea de que hay unos cuantos que Dios ilumina, hay unos que tienen algo especial. Y yo no creo que pueda llegar a ser como la vida de mi hermano Tim, o de mi hermano David, o de mi hermana Denise. Ellos, el Señor los ha llamado, les ha dado algo especial, pero a mí no. Allá ellos que se ocupen de los asuntos de suma importancia, yo voy a tratar de estar aquí orando por ellos. Y, hermanos, Dios quiere levantar a muchos de ustedes para la obra de la iglesia. Pero Él está dispuesto primeramente en trabajar en el corazón, en el carácter, y eso es en la madurez. La Biblia nos muestra, mi hermano y mi hermana, que a lo largo de la Biblia hombres de carne y hueso fueron llamados por Dios, como Moisés, como David, como Sansón, imperfectos, pero que se dieron cuenta de que la única manera de crecer en ese llamado era ir de la mano con Dios. Entonces, la madurez es algo que Dios demanda y quiere para cualquier cristiano sincero. Cualquier cristiano puede alcanzar esta madurez. Es más, es el deseo de Dios. Vámonos a Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versículo 28. Colosenses 1, 28. Desde el 27 dice Colosenses 1, 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos, dice Pablo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre y mujer. Por si acaso ahí no dice mujer, dice la hermana, no, dice solo los hombres. Con la intención de presentar perfectos en Cristo a todo hombre y mujer. Mi hermano, el deseo de Dios es que todo hombre y mujer que viene a Cristo experimente esta vida de madurez, esta vida de crecimiento. No es para unos cuantos. El mito dice, algunos yo he escuchado esto, es que hermano, eso de la madurez no va con, o sea, eso es algo, el Señor no me lo ha dado a mí, eso. No, el deseo del Señor es que todos podamos ser presentados en Cristo, perfectos, cabales y maduros. ¿Qué dice Efesios 4? Vámonos a Efesios 4. Efesios 4, 11. Efesios 4, 11 en adelante dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
acá, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Una vez más esta palabra, a un varón perfecto, maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad de amor, resalte ahí en su palabra, en la Biblia esta palabra, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, y de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándonos o edificándose en amor. Segundo mito, entonces, que la madurez es para unos cuantos. No, mi hermano, el Dios de la iglesia ha dotado a su iglesia de dones con la única finalidad de edificar a cada miembro del cuerpo. No todos vamos a hacer lo mismo. Ahí está muy claro. Unos fueron llamados para enseñar, otros para estar allí sirviendo en misericordia, otros para estar allí compartiendo el evangelio. Y vemos allí diversidad de dones, capacidades dadas por Dios con la única intencionalidad de que la iglesia crezca. O sea, si alguien está interesado en que usted crezca en madurez, es Dios. La pregunta es, ¿usted y yo estamos interesados? ¿Nuestros hábitos manifiestan este interés? Entonces, debemos avanzar. Debemos avanzar. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4:7, que es lo que le dice, algo muy importante. 1 Timoteo 4:7. Dice así: desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Y ejercítate para la piedad. Una vez más, intención, decisión, corresponsabilidad. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, en esta carta, tú vas a ser el siervo de Dios que va a estar equipando y ayudando a esta congregación, pero quiero decirte, tú tienes una responsabilidad, ejercitarte para la vida piadosa. La vida piadosa, una vida de hábitos saludables que me ayudan a crecer en mi relación con Cristo. Hábitos. La madurez se trata de tomar en serio estos hábitos. La oración, la lectura de la palabra, el compartir entre creyentes que usted ve que son un desafío para su vida por su testimonio. Aún este punto es importante. Cuando la Biblia habla de que no unáis en yugo desigual, no solamente habla la idea de que no nos unamos en tipo de relación cual fuere con no creyentes, es bien riesgoso. Aún en negocios, usted no sabe las intenciones de ese no creyente. Y si usted se va a juntar, debe desde el principio poner las cartas sobre la mesa y decir, bueno, ¿de qué trata el negocio? ¿Qué vamos a hacer? Y muchas veces solamente lo relacionamos este versículo a relaciones amorosas, ¿no? Ningún joven se meta con una chica no creyente y viceversa, pero este versículo trata del apóstol de que veamos la importancia de mantener relaciones saludables en nuestro deseo de crecer. Y aún es importante que usted en el interior de la congregación vea esto y haga nexos especiales y de mucha ayuda mutua entre hermanos que le ayuden a crecer. Porque déjeme decirle que aún en la iglesia habrá hermanos que le ayudarán a lo contrario. Porque dijo el Señor que dejará crecer la cizaña y el trigo. O sea, necesitamos tener hábitos, es decir, constantes acciones que nos repetimos para que se vuelvan poco a poco con la ayuda del Señor natural. Y puedo mencionar unas, pero esas creo que son muy importantes. Para continuar, mis hermanos, solamente mencionarles otro mito de los que tengo aquí. Por ejemplo, muchas veces se llega a pensar que la madurez es algo que se mide conforme al solo conocimiento. Eso es algo para el que fue a un seminario. No es que el hermano en verdad él fue al seminario. Él está en esa responsabilidad, debe prepararse. Pastor, usted es el único que debe estar aquí constantemente preparándose. Usted debe enseñarme a mí.
Eso es lo que se puede llegar a pensar, pero la Biblia es clara en mostrarnos que la madurez es más que simplemente conocimiento. Es más, hay mucha gente que conoce mucho de la Biblia y no cree en Dios. ¿Sabía usted que hay lugares en el mundo donde se dedican a estudiar la Biblia para encontrar errores y cómo decir que esta es falible? Imagínense, gente que pasa años estudiando los originales, el contexto de la Biblia, con solamente el motivo y el deseo de encontrar errores. Esa gente conoce bien la Biblia, pero no está en sí creyendo en Dios. Entonces, el conocimiento no es algo que a mí me asegura madurez. Es una base importante en esto. Pero vamos a ver lo que dice 2 de Pedro 1:5 en adelante. Vamos a ver. Que sea la palabra la que nos recuerde. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 en adelante. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia. Una vez más, esta palabra resalte la diligencia. Por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, la palabra que muchos dicen que eso es la madurez, aquel que ha conocido mucho. Yo todavía no llego a eso, hermano. No, me falta seminario, me falta leer muchos libros y es algo bueno, pero no lo es todo, porque dice al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si se dan cuenta, mi hermano, que el conocimiento es solamente una parte importante de este proceso de madurar, que es la base que yo necesito, el conocimiento de su palabra. Pero hay muchos, dice Pablo, que también el mucho conocimiento envanece. ¿Y cómo es que alguien que llega a conocer mucho se puede envanecer? Porque en su corazón solamente está el deseo de sentirse grande al conocer cada vez más, pero no existe el hábito piadoso de enseñar a otros lo que conocen. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz y solamente tiene este efecto cuando yo soy enseñado por Dios y yo corro en amor fraternal a tratar con la vida de mis hermanos. Y esto demanda estar allí, buscar, crear estas relaciones. Dijo el apóstol Pablo, por tanto, de buena gana, gastaré de lo mío. Me entregaré yo mismo, aunque yo mismo, amando más, he amado menos. Y esta parte es la que muchas veces nosotros no queremos tomar con responsabilidad. Usted y yo somos responsables de nuestra madurez. Dios quiere obrar. Él ha dado su espíritu, ha dado su palabra. Nos ha dado la iglesia, somos parte de un cuerpo. Pero también somos responsables de ayudarnos mutuamente a madurar. Y esto que ustedes acaban de leer son cosas que surgen de ese compromiso de ser parte del cuerpo. La madurez no se logra lejos de la iglesia. La madurez es algo que Dios hace y gesta en mi corazón, pero en el corazón del cuerpo. Por eso dice que son como carbones encendidos. Si usted se aleja, mi hermano, se apaga. No sé si alguno de los que están aquí antes de este tiempo de pandemia estaba distante de la iglesia. Déjeme decirle, mi hermano, que después de esto, cuando el Señor nos permita volver a encontrarnos presencialmente, no puede tomar una vez más esta consideración de distanciarse. Si usted verdaderamente quiere crecer en madurez,
debe entonces buscar la compañía de la iglesia. Y por último, mi hermano, otro mito sobre la madurez, y este es muy, muy común, de que la madurez espiritual es un asunto personal, es un asunto mío. Pastor, eso es entre Dios y yo. ¿Sí he escuchado eso? Mi hermana, mi hermano, le quiero dar un consejo. Mire, yo creo que lo que usted está haciendo, pastor, eso es entre Dios y yo. Él conoce mi corazón. La madurez es un asunto privado, no. Si no leamos todas las cartas y vamos a ver que en ocasiones Pablo menciona momentos en que él se ha tenido que meter en la vida de sus hermanos de manera específica y directa y disciplinarlos. La madurez es un asunto que necesitamos llevarlo también a la intimidad de la iglesia. No me refiero a que hay que contar y hablar todo a todo el mundo. Recuerden, no todos son maduros. Pero no puede, usted y yo no podemos llevar nuestras vidas y nuestras luchas y nuestras cargas y nuestros desafíos solos. Necesitamos abrazar el amor fraternal que Cristo compró en la cruz y que sostiene por su espíritu en la iglesia. Si usted quiere crecer, mi hermano, la madurez que necesita también se forja en la intimidad. Cuando usted y yo damos el tiempo para estar con los hermanos, orar por los hermanos, animar a los hermanos. No sé si usted ha experimentado ese gozo de lo que Dios le enseña a uno a través de servir a otras vidas. A veces con una acción, a veces con una palabra, un testimonio. Usted es edificado por aquellos a quienes sirven. Es más, hay muchas cosas que yo llevo guardado en mi corazón que aprendí al calor del amor en el servicio a otros. Es decir, ejemplos donde la palabra ha tomado vida en la vida de otros hacia mí. Pero esto no puede pasar así al azar. Yo debo entrar, ser parte. Debo tener los roces necesarios con mis hermanos. Eso nos llevará a madurar. Claro está que son relaciones que Dios va desarrollando y que yo debo ser abierto en dejar que Él obre y yo ser de bendición. Bueno, mis hermanos, el versículo que empezamos hablaba acerca de la necesidad de crecer en madurez. Y como dice el versículo 6, el versículo 1 de Hebreos 6, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Vamos adelante a la perfección. Tenía otros puntos, pero yo creo que estos han sido los más importantes a resaltar. La madurez no es algo automático, hay decisión, hay intencionalidad. La madurez no es para unos cuantos, mis hermanos. Cristo compró en la cruz la vida de todo aquel que hoy es salvo. La madurez no solamente se basa de llenarme de conocimiento, sin aplicar razonablemente y por la guía del Espíritu, más que todo, lo que Él me enseña. Y la madurez no es algo que se da no es un asunto privado. La madurez es algo que le compete al cuerpo. Por eso Él ha dotado de hombres y mujeres para capacitar y enseñar. Yo le dejo este desafío, mi hermano. No nos permitamos salir de este tiempo, porque no sabemos todavía cuándo será el fin de todo esto. Se habla mucho de que este virus va a estar un buen tiempo. Y eso significará que tendremos ciertas medidas que continuar tomando. No sabemos cuándo podremos congregarnos. Lo más recomendable por ahora es no hacerlo y tiene mucha lógica porque nos enfrentamos a algo que se transmite de una manera tan rápida y no sabemos quién lo tiene, ¿no? Entonces, orando siempre para que Dios esté guardando sus vidas, pero es de sabios y prudentes tomar las medidas ante este virus. Ya el Señor nos dará la oportunidad de volver a congregarnos, pero no regrese a esa oportunidad, ese día,
sin haber tomado compromisos allí en esa intimidad que Dios le ha permitido tener. Mi hermano, si usted no se preocupa por crecer, ¿quién lo va a hacer? Es su vida. Había una propaganda, ¿no?, que decía, que no te lo cuenten, que tú lo vivas. Que no sea algo que usted siempre escuche en la vida de otros, cómo Dios lo ha llevado a crecer y lo va bendiciendo de manera espiritual. Que sea algo que usted pueda experimentar. Ese es mi deseo, esa es mi oración, que podamos crecer en esta madurez. Es un proceso diario, pero que sin los hábitos necesarios no va a pasar en nosotros. Pregúntese por qué tal vez tiene tantos años ya y hay cosas que todavía. No somos perfectos y seremos perfectos el día en que en Cristo Jesús estemos en gloria. Pero Dios quiere que usted disfrute esa vida abundante, esa vida que Él ha preparado para usted. Dice que Él nos escogió de antemano para buenas obras, para una vida distinta. Así que yo le animo, mi hermano, a que en este tiempo de pandemia, este tiempo de estar en casa, tomemos la oración, no solamente como aquello por lo cual pedimos, Señor, resuélveme esto, resuélveme esto. Sabe, yo he aprendido mucho en este tiempo, el valioso tesoro que hay en el orar por otros. Llame a un hermano y dígale, ¿por qué puedo orar por ti? No sabe cuándo de repente esa llamada la estaba esperando ese hermano con urgencia. Tómese ese tiempo, escríbale por WhatsApp y ore. Cada vez que usted va en oración, Dios edifica su vida y le demuestra y le recuerda que su lugar es estar humillado ante Él. Lea la palabra. No sé cuál es el mejor horario que usted puede hacerlo, pero no le hablo de una lectura de 10 minutos en un post de Facebook o un video de YouTube. Esos son buenos recursos, pero nunca reemplazarán a la obra personal que el Espíritu Santo quiere hacer en usted cuando usted le dedica un tiempo intencional y responsable a leer un libro de la Biblia y estar hablando y aprendiendo. Así que me gustaría terminar orando, porque sé que ya debemos terminar. En esto no se nos pasa el tiempo rápido. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por la oportunidad de estar en tu presencia. Gracias, Señor, porque verdaderamente tu palabra constantemente nos recuerda la importancia que para ti es que nosotros podamos disfrutar plenamente la vida abundante en Cristo. Una vida llena, Señor mi Dios, de grandes beneficios para nuestras vidas espirituales. Una vida que puede llevarnos, Señor, a ver la vida por encima del sol, al ver la vida a los ojos de tu evangelio. Una vida, Señor, donde constantemente prima ese llamado a ser siervos y a hacer tu voluntad. Una vida, Señor, que comparte lo que pasa en su interior allí en intimidad contigo. Vidas que nunca vuelven a ser iguales. Vidas que entienden lo importante del arrepentimiento cuando pecamos. Vidas que entienden a la luz del Evangelio que tú eres el Señor. Vidas que a la luz de tu palabra entienden que el pecado no es algo que se debe tomar a la ligera. Vidas, Señor, que verdaderamente son de gran bendición para muchos cuando caminan contigo. Nosotros hemos sido testigos de la vida de hombres y mujeres así. Pues yo he visto, Señor, tu obrar en medio de Esperanza para Bastión, en medio del Arenal, en medio de los hermanos y pastores que han compartido con la iglesia de Sauces, la iglesia, Señor, allá de Bastión y otros lugares. Hombres que no son y han sido perfectos, pero que han tomado con decisión y determinación crecer. Y esto ha permitido que bendigan a otros. Yo sé que aquí entre mis hermanos hay muchos que tú quieres llamar a esto. Y en su tiempo tú les guiarás.
Yo solo te pido, Señor, que tu palabra sea apasionadamente para ellos, la fuente fiel en la cual sus vidas sean construidas. Y que la oración sea, Señor, esa comunión fiel y mucho más importante que cualquier otra comunión. Porque, Señor, solo tú tienes palabras de vida, nos dice tu palabra. Queremos aguardar en ello y ponemos nuestras vidas para que seas tú edificándonos y enseñándonos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Que el Señor les bendiga.